está muy claro y fíjense cómo en los ejemplos se puede ver eh, el paradigma, ¿no? Es decir, bueno, hoy en día nosotros, más allá de que no es que cayó el paradigma de la ciencia forense moderno, pero sí se incorpora un concepto, una forma de tomar las muestras, una forma de observación muy importante para poder identificar de manera mucho más objetiva, en este caso, a un agresor, a un delincuente, no sé, en crímenes sexuales, en cualquier tipo de crimen, ¿no? Pero fíjense que también se evita el error de meter a una persona inocente. Se han descubierto casos de personas que por ahí han sido eh, juzgadas o encontradas culpables de manera errónea cuando hay más datos objetivos. ¿Mm? Bueno, Claro, y muy eso bien, Araceli. funcionaba mucho. Al menos en el ADN, Exactamente, tiene todavía el problema de que puede ser manipulada, se puede agregar en la escena del crimen, pero eso pasa casi siempre en la mayoría de todos los paradigmas de la criminalística. Siempre va a haber ese tema ahí, siempre pero hay al menos errores, es más fácil de exactamente, identificar. exactamente. Bueno, muy bien, está Y muy nada, bien. hice una comparación ahí chiquita de los dos paradigmas, de las huellas dactilares y el ADN forense, que igual lo fui diciendo también y lo estuve hablando, entonces creo que Muy ya bien. mucho nada queda por quedar. ¿Ah? Precisión, ojo, la va primero con ese, pero muy bien, está muy Ah, sí, bien, está perdón. muy bien. Bueno, muy bien, Araceli. Me parece muy bien. Fíjense que la idea es ver esto, en los ejemplos en sus propias áreas de estudio, ¿sí? Y cómo eso nosotros lo podemos observar. Muy bien. Bueno, eso, profe, muchas gracias. Gracias a vos, está muy bien. Em, Ahora vamos a un poco retomar algunos temas que empezamos a ver en la primera parte, pero que los vamos a retomar para terminar toda la parte de conocimiento científico. ¿Se acuerdan que al principio nosotros habíamos eh, hablado sobre la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué características tiene? Vamos a retomar un poquito esto y vamos a hablar sobre la revolución científica. Vamos a poner acá, aquí, esperen. Muy bien, aquí estamos. A ver, vamos a dejar de compartir acá un minuto. A ver, muy bien. Esperen que esto lo vamos a abrir acá, más fácil. Ahí estamos. Vamos a presentarla aquí. Ahí. Lo vamos a compartir, que no lo estaba compartiendo. Y después vamos a hacer algunas. Bien. ¿Se acuerdan que nosotros en la primera clase hablamos sobre qué es la ciencia? ¿Se acuerdan que leímos eh, el texto sobre el gato, la caja, ¿no? ¿Qué era la ciencia? Bueno, vamos a repasar un poquito esto para ir cerrando estos temas, ¿no? Vamos a ver cómo, vamos a retomar algunas cuestiones que ya vimos, como la ciencia, como parte de otras formas del saber. ¿Mm? Vamos a hablar sobre los tipos de conocimiento y vamos a especificar qué es el conocimiento científico. Para esto vamos a leer el texto de Carpio y el de Carbonelli, que están los fragmentos en el campus. Cualquier cosa ahora lo revisamos. Muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el mundo se puede eh, apreciar o podemos eh, distinguir distintas formas de conocimiento? Conocimiento del sentido común, conocimiento religioso, el conocimiento filosófico y el conocimiento científico. El sentido común, ¿se acuerdan que habíamos dicho que estaba formado por una serie de conocimientos que hemos aprendido o de cuestiones que hemos aprendido en la vida cotidiana? Lo hemos aprendido en la familia, también está un poco incorporado con lo que hemos aprendido en la escuela, pero es como esas respuestas
de un sentido compartido con una comunidad. Por eso se llama sentido común, porque es común a un grupo. Y es un poco asistemático, no es científico. ¿M? Después tenemos el conocimiento religioso, que se basa en las creencias supranaturales. Religioso en un sentido amplio, no necesariamente de una religión en específico. Yo puedo decir, bueno, o es una explicación de tipo religiosa, en un sentido de que cree en entes supranaturales, ¿no? Como explicación del mundo. ¿M? Por otro lado está la filosofía, que busca las causas como de la razón, ¿no? No lo supranatural, sino la razón. Pero la filosofía no es una ciencia, sino que es una disciplina, y uno puede decir, bueno, es la madre de todas las disciplinas, sin embargo, no es científico, pero va a la razón, a buscar los fundamentos últimos de las cosas. Y por último, pero no tan último, es la ciencia que utiliza la razón, pero además, como ya vimos, tiene que tener un, una demostración, ¿sí? Una evidencia. ¿M? No es porque a mí se me antoja, sino que tiene que haber una evidencia para poder sostener esa explicación. También Carpio dice que el saber es toda forma que se opone a la ignorancia. Y tenemos dos tipos de saber, el saber vulgar y el saber crítico. Saber vulgar es aquel que es espontáneo, se acumula con la práctica. Nosotros eh, conocemos el mundo a través de la práctica. No sé, si yo tengo que ir de mi casa hasta el centro, yo vivo en Belgrano, bueno, yo con la práctica sé que puedo tomar el subte o que puedo tomar el colectivo, tal, ¿no? Es de sentido común, con algo que se repite. También el saber vulgar tiene una determinación social. Esto quiere decir que forma parte del conocimiento en una comunidad. También es subjetivo, ¿no? Yo puedo decir, a mí me gusta más ir en el colectivo y otros pueden decir, a mí me gusta más ir en el subte. No tiene, está dado por una valoración personal. A mí me gusta más esto que aquello, ¿sí? Es asistemático el conocimiento del sentido común, porque no tiene un método. Uno puede decir, bueno, hay personas que son más metódicas, sin embargo, no hay una sistematicidad. Ahora, el saber crítico es intencional, porque el conocimiento se construye a través de un objetivo consciente, un esfuerzo consciente. Se determina por fundamentos. Esto quiere decir que no depende de la subjetividad. Tiene que tener una referencia empírica o también fundamentado, por ejemplo, en cálculos, ¿no? Científicos. Es objetivo, o sea, busca la validez y la confiabilidad. No se basa en las opiniones de las personas. ¿M? Y es sistemático, porque tiene una coherencia, sigue un método, trata de evitar contradicciones. Entonces, si nosotros tuviéramos que decir, el sentido común forma parte del saber vulgar. El conocimiento, tipo de conocimiento religioso también. Ahora, la filosofía y la ciencia forman parte del saber crítico. Sí, sí, esto entra en el parcial, sí, sí. Muy bien. Ahora, la ciencia, un poco como ya venimos viendo, es una ciencia, la ciencia es un saber que tiene supuestos. ¿Qué son los supuestos? Los supuestos son una serie de conceptos e ideas que la comunidad científica comparte. ¿Sí? Hay algunas
algunos principios que se los toma como un poco, eh, como si fuera un límite de la ciencia. Y que es que la ciencia es un saber con supuestos. ¿Qué son los supuestos? Son una serie de conceptos que la comunidad científica acuerda. Y por otro lado, otra de las críticas que se le hacen a la ciencia, que no son limitaciones en realidad, es que la ciencia siempre es una ciencia particular. Eso quiere decir que la ciencia no abarca todo el universo, sino que abarca una parte, un aspecto de la realidad, nunca la totalidad. ¿Mm? Entonces, estos dos aspectos son importantes. ¿Cuáles son los límites que tiene la ciencia? Eso puede ser una pregunta parcial. ¿Cuáles son los límites que tiene la ciencia? Bueno, por un lado, la ciencia siempre es ciencia de algo particular. La matemática, la física, la química, las ciencias sociales, la psicología, ¿no? Y dentro de las ciencias sociales tenés un montón de otras variedades, la sociología, la antropología, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy específica cada rama de la ciencia. Y fíjense que dentro de cada rama también tenemos un montón de subramas, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, la ciencia es un saber con supuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciencia no pone en duda los supuestos. ¿Qué son los supuestos? Los supuestos dijimos que son una serie de conceptos en los que la ciencia se apoya para construir saberes específicos. Siempre parten de un grupo de supuestos. ¿Por qué? Porque la realidad es que los científicos no pueden estar poniendo en duda todo el tiempo todo. Imagínense, no sé, vieron que ahora volvieron los científicos que fueron a la Luna, ¿no? Ya volvieron, sí. Entonces uno puede decir, bueno, la ciencia acuerda en que la Tierra no es plana, ¿no? No es redonda totalmente, pero bueno, es redonda, ¿no? Tiene sus... Pero acordamos en que la Tierra no es redonda, en que la Tierra no es el centro del universo y en que la Tierra gira alrededor del Sol, que la Luna es el satélite natural de la Tierra. Bueno, esas son todas convenciones, dos descubrimientos que la ciencia, la comunidad científica acuerda, son supuestos. ¿Mm? Y los científicos no están poniendo en duda todo el tiempo esos supuestos, porque si no, sería muy difícil avanzar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sin embargo, esto, vamos a ver, en el caso de las ciencias humanas, genera algunas controversias porque no toda la comunidad científica acuerda lo mismo. ¿Mm? Bien, por otro lado, la filosofía es un saber que no tiene supuestos, o que por lo menos intenta no tener supuestos. ¿Sí? Dijimos que las ciencias no ponen en duda los supuestos. La tarea de la filosofía, especialmente de la filosofía de la ciencia, es la de poner en duda los supuestos de la ciencia. Lo que nosotros estamos viendo, las teorías que vimos, en la inducción, el método hipotético deductivo, las teorías de Kuhn, por ejemplo, son perspectivas que forman parte de la filosofía de la ciencia. ¿Mm? O sea, es esa rama de la filosofía que se ocupa de analizar, eh,
cómo, cuáles son los principios de la ciencia, ¿m? Fundamentos de la ciencia, los criterios de este, qué es científico y qué no, cómo avanza la ciencia, qué rol tiene el investigador, qué pasa con... Ah, no sé qué quiere decir acá. Un participante requiere... ahí está, a ver qué pasó acá. Profe, una consulta. Buen día. Hola. Sí, esto de que la filosofía no tiene supuestos y se pregunta cuáles son los principios de la ciencia, ¿abarca también a los pioneros de la filosofía? Por ejemplo, Aristóteles o la alegoría de la caverna, Platón, ¿abarca para ellos también? Sí, sí, porque la filosofía, que tiene sus orígenes en la antigüedad, ¿no? Eh, eh, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Eh, no es una ciencia. Muy bien, la teoría de las cavernas de Platón lo que plantea es que esta persona que ve, ¿han leído la teoría de las cavernas todos? O en la escuela en algún momento, vieron que la teoría de las cavernas habla acerca de cómo el sentido común engaña a las personas, ¿no? Estamos encadenados en una caverna y vemos esas sombras y el que sale, pero ese conocimiento que adquiere el que sale es un conocimiento filosófico, ¿no? Y tiene que ver con la razón, pero sí, lo podemos pensar como un saber que intenta no tener supuestos, desde esta perspectiva, ¿no? Eh, pero sí, fíjense que la filosofía no es una ciencia, sin embargo, es la madre del conocimiento racional, ¿no? Pareciera una contradicción, pero en realidad la filosofía no es una ciencia, ¿sí? Aunque tiene, aunque es la madre del principio del razonamiento, eh, la idea de que vamos a ver claro y distinto a partir de la razón. ¿M? Dice Platón, bueno, aquel que sale de la caverna y ve cómo es la realidad, ¿quién es? Es el filósofo. Por eso después Aristóteles va a decir que los que gobiernen, los mejores para gobernar, van a ser los filósofos. ¿No? Bien, muy bien. Esperen que ahora después vamos a ver el campus, que alguien me preguntó si estaba en el campus. Sí, todo esto está en el campus, pero se los voy a mostrar. Vamos a ver. Esperen que vamos a seguir compartiendo. Muy bien. ¿Dónde estamos? Acá, screen. Muy bien. Profe, perdón, Sí, otra consulta. Me quedé pensando con Platón y todo eso. Yo no vi tanto de filosofía, vi nomás lo del secundario, pero sí me acuerdo porque me interesaba mucho. Y me acuerdo mucho de que, no me acuerdo si era Platón o Aristóteles, como que había un debate sobre qué viene primero, si el mundo de las ideas o la naturaleza, ¿no? O el mundo real. ¿Y eso no sería un supuesto de la filosofía? Que si primero uno se imagina las cosas y después pasan en el mundo real o al revés, si uno, el mundo imaginario se basa en lo que uno percibe en la realidad, ¿no sería un supuesto de la filosofía eso? y, dijimos que la filosofía intenta ser un saber sin supuestos, ¿sí? No, no siempre lo logra, Ok, ok, ok. exacto. No siempre logra serlo, ¿sí? Intenta ser un saber sin supuestos. ¿Por qué? Porque lo que intenta es poner en duda
todo el tiempo los principios del conocimiento, los principios del ser, principios del sujeto. ¿Mm? Ahora, no necesariamente lo va a lograr. Eh, hay hay ciertos principios que que los mantiene, por decirlo de alguna manera, ¿no? Depende de la escuela a la que se pertenezca, pero, no sé, los estoicos, los aristotélicos, bueno, hay distintas escuelas que debaten posturas, ¿no? Pero bueno, intenta ser un saber sin supuestos. ¿Por qué? Porque es un saber que en el caso de la filosofía de la ciencia está poniendo o está analizando los principios de la ciencia, en este caso, ¿no? Pero no siempre logra ser un saber sin supuestos, porque todos los conocimientos, todas las formas de conocimiento en algún punto requieren de un punto de partida, mm, que son los supuestos, ¿no? Entonces, intenta, no siempre lo logra. Nosotros, las teorías que vimos forman parte de lo que se llama la filosofía de la ciencia, tanto la inducción, el método hipotético deductivo, eh, la teoría de las revoluciones científicas, que fíjense que son perspectivas que ponen en duda el origen del conocimiento, cómo se crea conocimiento, ¿no? Y debaten sobre eso y dicen, bueno, no, el conocimiento científico es esto o aquello, ¿no? Ahí, bien. Ahora nos vamos hacia qué es el conocimiento científico. ¿Se acuerdan que un poco ya habíamos hablado en la primera clase de que el conocimiento científico, acá vamos a citarlo a Mario Bunge, dice que la ciencia es aquel conocimiento que da cuenta o que se ocupa de la realidad, de diferentes aspectos de la realidad, y que tiene como características que es racional, quiere decir, ocupa la razón, pensamiento, ¿no? Es sistemático, esto quiere decir que tiene un método y brinda pruebas. Esto quiere decir que tiene que tener evidencias. Dice, bueno, ¿para qué investigamos? Investigamos para encontrar respuestas del mundo, para conocer el mundo de una forma más amplia, más exacta, más profunda, para poder conceptualizar. El objetivo del conocimiento científico siempre es construir conocimiento. Mira, pero parece tautológico. Bueno, sí. Pero la ciencia, el objeto que tiene es construir conocimiento y que ese conocimiento pueda llevar a más conocimiento. Lo que se llama la fructificación. A ver, ¿quién? Y, mm, no entiendo ahí la segunda parte. No, la filosofía es una disciplina que todo el tiempo está, en este caso, la filosofía de la ciencia. No, la filosofía tiene como objeto de estudio, en general, el hombre, el sujeto, el conocimiento, la razón. eh, Hay distintas perspectivas, ¿no? Hay perspectivas que hablan sobre el sujeto como la esencia, otros hablan acerca de que el ser es la acción, ¿sí? Entonces, muchas veces también reflexionan sobre su propio rol como disciplina. ¿Mm? Eh, Hay distintas corrientes de la filosofía. En el caso nuestro, analizamos lo que es la filosofía de la ciencia, que lo que hace es analizar los supuestos de la ciencia.
Y siempre, fíjense que siempre el conocimiento, bueno, el conocimiento de filosófico siempre está haciendo preguntas. Preguntas sobre qué es el ser, qué nos hace personas, el universo. Bueno, preguntas eh, muy profundas, ¿no? Ahora, la filosofía de la ciencia, lo que todo el tiempo se pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos de la ciencia? ¿Qué es científico? Por eso vemos como distintas escuelas, ¿no? De la filosofía de la ciencia. Eh, en ese sentido, no nos vamos a meter en filosofía, que no es el objeto nuestro de la materia, sino que el objeto de la materia es la ciencia, ¿no? Entonces decimos, bueno, la filosofía de la ciencia es aquella rama de la filosofía en la cual analiza los fundamentos de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se distingue del sentido común? ¿Cómo se distingue de otros tipos de conocimiento? ¿Cómo construye conocimiento? ¿Mm? Muy bien. Ahora, siguiendo con la ciencia. A ver, Profe, a perdón, ver, ¿le ¿sí? puedo hacer una pregunta? Filosofía de la ciencia dijo rama de la ciencia que analiza y ahí me perdí. No, no. La filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que Claro, perdón. analiza los principios de la ciencia. Eh, No, está bien acá, ¿cómo es? José dice perdón, no, perdón porque no, ustedes pregunten todo las dudas que tengan, no se queden con dudas. ¿Mm? Muy bien, acá estamos. Ahora, basándonos en el autor argentino Gregorio Klimovsky, dice que conocer de manera científica, el conocimiento científico supone algunas. Esperen que no sé por qué salí de ahí. Ahí está. Acá está. Algunas, algunos principios, relaciones entre distintos aspectos o elementos. ¿Mm? Dice que conocer supone, primero, que la comunidad científica crea en la ciencia. Parece una tontería, ¿no? Sin embargo, tiene que ver con la idea de un sistema de creencias, pero no un sistema de creencias como si fuera la iglesia o Dios o lo que sea, sino una confianza, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los científicos, a través de su formación, entienden que la ciencia es la mejor forma de dar respuesta a los problemas. Por otro lado, la ciencia, dice Klimovsky, se orienta hacia la certeza. ¿Qué quiere decir? Que tratamos de buscar la verdad. Se trata de buscar un conocimiento verdadero. Intentan describir, explicar la realidad. Esa explicación siempre se da en un contexto, en un determinado momento. ¿Mm? Tiene una historicidad la ciencia, por eso se acuerdan, vimos las distintas teorías, ¿no? Y por otro lado, una cosa fundamental es que estas, este conocimiento debe basarse o debe tener presente o debe sostenerse en evidencias científicas, en evidencias. Yo no puedo decir algo, no sé, yo podría decir, bueno, el 40% de los jóvenes que viven en el barrio X son delincuentes. Eso no es científico, eso es un prejuicio, ¿no?
Todas las personas, no, eso es un prejuicio, no hay una base científica. Ahora, otra cosa es que yo diga, bueno, a partir del mapa del delito, podemos decir que en tal barrio se producen tanta cantidad o de las personas que han sido tomadas presas, tal porcentaje son jóvenes de tal edad y tal edad. ¿Sí? O sea, ahí yo tengo una base científica. El otro que había dicho es un prejuicio, es del sentido común, ¿no? Ahora, para que ese conocimiento sea científico, tiene que tener una base, un respaldo en datos. ¿M? Si no, es pura opinión. ¿Se entiende la diferencia? O sea, siempre tengo que tener algo que lo respalde. Vamos a ver, a veces puede ser más empírico, otras veces no necesariamente siempre tiene que ser empírico. Esto es una discusión también que hay dentro de la ciencia, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que vimos lo de la inducción? Lo que se le discute un poco a la inducción. Pero la ciencia tiene que tener un respaldo, que puede ser a través de el cálculo, si pensamos en la matemática, como una ciencia formal, o a partir de la observación. Pero no puede ser una opinión. ¿M? Porque si no, ahí me voy al sentido común. O yo podría decir, bueno, la ciudad X es re peligrosa. Bueno, y entonces, ¿qué dato tenés para sostener esto? Bueno, otro te diría, bueno, acá tenemos un porcentaje de arrebatos, robos, robo con fuerza, bla, 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 asesinatos, hurtos. ¿M? Además, la clasificación, el marco conceptual. ¿M? Exactamente, exactamente, Lourdes. El primer ejemplo que yo di sería un conocimiento de saber vulgar, ¿no? Si yo digo, bueno, la zona tal es una zona peligrosa. Yo digo, bueno, la zona de retiro, en la estación de retiro es peligroso. Bueno, a ver, ¿qué dato tenés para sostener esto? Además, el dato solo no siempre sirve, porque el dato siempre tiene una interpretación. ¿M? Siempre tiene una interpretación de parte del científico. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve ese dato? Muy bien. Pero, o sea, siempre tengo que tener una demostración, de una forma u otra, que puede ser una demostración con eh, con un cálculo o puede ser una demostración observacional. Pero no puede ser una mera opinión, eso no es científico. ¿Mm? Muy bien. Ahora, el método científico está dado por una serie de procedimientos. Estos procedimientos, ahora vamos a ver, me permiten construir conocimiento que sea válido y confiable. Tienen que tener validez y tiene que haber confiabilidad. Validez tiene que ver con que sea lógicamente válido, que no haya contradicciones. Sí, las estadísticas son tomadas, la estadística se usa para analizar datos. Entonces, esos datos van a formar parte de la estadística. Exacto. Si yo digo, primero tomo, por ejemplo, una encuesta o tomo como referencia, como dato empírico, las denuncias, ¿no? Bueno, yo voy a tomar como dato empírico las denuncias. Voy, pido permiso, busco las denuncias y hago una estadística. La estadística es es una herramienta para procesar y mostrar los datos. ¿Sí? La estadística me da un mapa, es una herramienta de la matemática, de las ciencias formales, para poder dar cuenta de un dato empírico. ¿Mm? Después vamos a ver, esto no lo vamos a ver hoy porque si no hay otra cantidad de cosas para el parcial, pero las ciencias fácticas y las ciencias formales se vinculan. Entonces, las ciencias formales, con la matemática, que no es empírico, sino que es eminentemente cálculo,
se usa en las ciencias fácticas. Ciencias fácticas sería, por ejemplo, la recolección de datos empíricos de cantidad de casos, por ejemplo, de robos, hurtos, que han sido obviamente denunciados. También tenemos como la cifra negra, ¿no? El porcentaje de hechos no denunciados. Pero muy bien, con la estadística yo después puedo sistematizar esos datos y me sirven para mostrar esos datos. Lo que sostendría esos datos empíricamente sería el que yo haya hecho una recolección de datos, por ejemplo, en comisarías de X zona, para decir, bueno, en esta zona, que muchas veces esos datos se toman para comparar etapas. Vieron que dicen, bueno, en marzo del año 2025 hubo tanta cantidad de denuncias, en marzo de 2026 hubo tantas, bajó el 1%, bajó o subió tanto. Los casos que se denunciaron, también hay que ser claro con lo que se dice, porque no es los casos que sucedieron, sino lo que denunciaron. Pero bueno, fíjense que ahí la estadística me sirve para analizar esos datos. Ahí queda claro, me sirve un montón, porque la estadística lo que va a hacer es mostrar esos datos, cuantificarlos. Es decir, bueno, yo hice esta recolección y esto fue lo que saqué, porcentajes. Obviamente que el dato nunca es total y absolutamente objetivo, eso es cierto, ¿no? Vamos a ver, hay muchas discusiones sobre esto, sobre cómo se interpreta el dato, porque el dato en sí mismo no me dice nada, el dato siempre va relacionado con un objetivo de investigación, con hipótesis y con cómo ese dato responde a mi pregunta de investigación, ¿no? Es bastante complejo porque no es solamente el dato, sino cómo se lo toma, cómo se lo analiza, eh, eh, qué marco conceptual yo uso y después cómo hago esa, por un lado, análisis del dato y después saco el porcentaje. Y digo, bueno, muchas veces si pensamos en seguridad, esos datos son utilizados para después políticas públicas. Entonces son tan importantes los datos en seguridad, ¿no? Bueno, después vamos a ver cómo Durkheim, cómo la sociología utiliza la estadística para analizar hechos sociales en este caso, ¿no? Durkheim, vamos a ver, analiza el suicidio y dice, bueno, suicidio no es un hecho individual, sino que es un hecho social. Muy bien, José. Fíjense que ahí la sociología toma, en muchos casos, la estadística para eh, para procesar esos datos. ¿Mm? La estadística es parte del procesamiento de los datos. Y después para mostrar algo, yo digo, bueno, el 20% hace esto. Si yo pienso, por ejemplo, en la intención de voto, ¿no? O ese tipo de cuestiones, los datos se procesan con estadística. Se toma primero, hay un tema, un problema, hipótesis, objetivos, primero hipótesis, y después se recolectan los datos y después se sistematizan y se muestran con la estadística. Exactamente, como herramienta para procesar los datos. Exacto. Muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, una técnica de recolección, pueden ser la encuesta y esos datos que obtengo con la encuesta se procesan. ¿Ustedes tienen estadística? Sí, profesora. No, ¿Ahora la profesor, están no. teniendo?
En la licenciatura y para cuando hay que hacer el trabajo de investigación. La estadística me sirve para interpretar esos datos que yo puedo obtener a través de diferentes, generalmente es, por ejemplo, a través de una encuesta, ¿no? Por ejemplo, el INDEC, ¿se sigue llamando INDEC? Sí, hace la encuesta de hogares, ¿no? La encuesta permanente de hogares. O, por ejemplo, la estadística se saca para decir los niveles de pobreza. Se mide con otras herramientas, ¿no? Y se analiza o se muestra a través de una estadística. Es bastante complicada la estadística, pero bueno, es interesante. Es interesante como análisis de datos, ¿no? Cuantitativos, me da números. Muy bien. Entonces, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es el método científico? Dijimos que tiene que ver con un conjunto de procedimientos. La ciencia produce conocimientos de forma metódica, no al azar. Sigue una serie de pasos. Y dijimos que tiene que ser válido y confiable. Confiable quiere decir que diferentes personas podrían hacer la misma prueba científica y les tendría que dar el mismo resultado. ¿Sí? O sea, ¿esto para qué es? Para que no haya una opinión, no una subjetividad, sino que sea objetivo. ¿Mm? ¿Para qué hacemos ciencia? Para construir teorías. ¿Qué es una teoría? Una teoría está conformada por un conjunto de conceptos e hipótesis que se relacionan de manera coherente y sistemática. Relaciona variables. Una variable es una propiedad que puede cambiar o que se puede mantener. Tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, una variable cuantitativa es la edad. Yo digo, bueno, me interesa analizar los niveles, la percepción que tienen las personas sobre la inseguridad. Bueno, usaré distintas variables. Podría ser el género, la edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia. Ese ya el lugar de residencia es cualitativo. No sé, eh, nivel educativo. Bueno, esas son todas variables. ¿Mm? Em, la variable, qué sé yo, niveles de consumo, qué sé yo, es una propiedad la variable, ¿sí? Que puede cambiar o no. Generalmente en la ciencia nosotros analizamos el valor de una variable o vinculamos variables, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, la variable edad incide en la percepción sobre la seguridad. Es una hipótesis que yo podría decir, bueno, que cuando crece la variable edad, crece la variable nivel de percepción de inseguridad. Las personas más grandes, personas mayores, adultos mayores, no sé, una persona de 70 años, se siente más insegura en la vía pública. Estoy inventando, ¿eh? Fíjense que ahí tenemos variables que se pueden vincular. ¿Mm? Ahora, la ciencia es una actividad social, tiene una historicidad, se da en un cierto momento, ¿sí? Y es una actividad social, siempre la lleva a cabo un grupo específico dentro de un contexto social y siempre la ciencia está vinculada con un momento, tiene una historia. Y se acuerdan que ya vimos algunos debates sobre esto, tienen que ver con diferentes corrientes que se van dando. ¿Mm? Y se van dando en un cierto momento. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo avanza la ciencia? Entonces, siempre la ciencia es una actividad social. Bueno, ¿vamos bien hasta acá?
Bueno, vamos Sí, a profe. revisar. Bien, vamos a revisar que tengamos todo esto en el campus. Para no, si no lo tenemos, yo se lo voy a subir. Aquí. Esperen. Ahí estamos. Muy bien, acá estamos. No sé por qué esto está oculto. Bueno, acá tenemos la carpetita de tipos de conocimiento. Tenemos el texto de Carbonelli, el de Carpio y el otro de Carbonelli. Son textos cortos, tienen la clase escrita, tienen la guía de lectura y tienen la presentación. Muy bien. Ahora, a ver, acá tenemos una actividad. ¿Mm? Conocimiento científico. ¿Cuál sería la opción que ustedes elegirían? Explica los fenómenos naturales por la razón, proviene de la experiencia, utiliza la razón y la corroboración o presupone la existencia de seres supranaturales. ¿Cuál elegirían ahí? La que dice que utiliza Yo la puse razón. Tercera. ¿Este? Sí, la tercera. A ver, vamos a Sí, profe. corroborar. Después ustedes lo hacen, ¿no? Muy bien. Esperen que voy a cerrar la ventana que están muy ruidosos. Acá los... Bueno, muy bien. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el caso Semmelweis, Popper. Acá tenemos esto háganlo también, tipos de conocimiento, ¿sí? Acá fíjense, sentido común. ¿Cuál es el otro tipo de conocimiento? Abajo de todo tiene filosófico. Ahí religioso. A partir de la R. La cuarta fila Acá antes. está. Ahí, filosófico. Y nos falta uno. Tenemos sentido común. Mirá que yo hago siempre palabras así, ¿cómo es? Sopa de letras. Crucigrama, no se dice. El El científico está científico está cruzado de la izquierda hacia de La la abajo, izquierda, segunda hacia la la derecha. segunda, tercera diagonal. letra, ahí, en diagonal para abajo. Ahí Es- está, muy bien. Muy bien. ¿No? Sentido común, científico, filosófico y religioso. Perfecto. Acá, no, no lo vamos a hacer, no, ya lo hicimos. Y bien. Bueno, para el parcial vamos a llegar hasta ahí, porque si no, para mí son demasiados temas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a ocultar esto para no confundirlos, ¿eh? Ahora vamos a hacer un poco de Un repaso de acá, todo. inducción. Vamos a hacer un poco de repaso. Profe, Eh, profe. sí. Entonces sería Hempel, el caso de Semmelweis, Popper, Kuhn, el inductivismo versus el falsacionismo y lo que vimos hoy de la ciencia. ¿Todo eso sería o algo más? Es eso, exacto. Ok, Tomen nota. Primero arrancamos, ¿se acuerdan? Con la ciencia, un poco lo que retomamos hoy, pero bueno, lo que retomamos hoy como más específico, ¿no? Muy bien. Hempel, tienen la guía de preguntas. Bien, después muy bien, inductivismo.
falsacionismo, caso Semmelweis y Kuhn. A mí me parece que con eso es más que suficiente, es un montón, porque nos queda un poquito de cosas para ver de la ciencia, pero me parece que va a ser demasiado para el parcial, si no. ¿Mm? Vamos a hacer 4 preguntas, ahora vamos a practicar un poco. El parcial es Profe, la semana que viene, el 21, en horario de clase en el instituto. Todavía no nos pasaron las aulas, pero bueno. Bueno, otra cosa. Acá yo también le subí, a ver si tenemos algunos videos. A ver, esto está oculto para ustedes también para no confundirlo. Yo a veces medio como que les voy subiendo las cosas, porque a veces pasa que si hay alguno que está medio despistado, capaz que entra y se confunde con los temas. Em, Son todos esos temas que entran, ¿sí? Son unos cuantos. El examen va a constar de 4 consignas, 4 o 5, capaz que hago 5, porque para darles un poquito más de chance. Son preguntas abiertas. Ustedes tienen acá las guías de lectura, traten de hacerlas, porque a veces las preguntas un poco van en esa orientación. ¿Mm? Popper, sí, sí, Popper entra, sí, claro. Popper como teoría del falsacionismo. Sí, 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 todo lo que vimos. O sea, entra todo lo que nosotros vimos. ¿Mm? Todos los temas. ¿Cómo sería múltiple choice? No, multiple choice no. Exacto. Acá tienen, fíjense, de la semana del 17 al 23 es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Sí? La otra semana van a tener de las que son presenciales. En el caso nuestro, aplica esta semana. Muy bien, esto que mandó Agustina, que reenvió, ¿sí? Del mail que ustedes tienen, esta es la semana que nos toca a nosotros, del 17 al 23. Entonces, en nuestro caso, el parcial cae el 21. Profe, una pregunta. ¿Lo de las consignas abiertas serían preguntas de desarrollo? Exactamente, son preguntas de desarrollo, exacto. No son muy largas las respuestas, la idea es que ustedes estudien de la bibliografía. Fíjense que el texto para mí que les resulta más complejo es el de Hempel, el resto de los textos no están tan complicados. Em, Van a hacer 4 preguntas. Generalmente se les hace una pregunta por cada tema, una por la ciencia, los tipos de conocimiento, otra pregunta sobre falsacionismo, otra pregunta sobre Kuhn, una pregunta sobre la inducción. Digo, más o menos como para que el examen tenga las preguntas por indicación de la universidad. eh, Tratamos de que sean, en su mayoría, preguntas de desarrollo. El examen, les repito, es presencial, ¿sí? Todos los parciales, todas las evaluaciones son presenciales, parciales, recuperatorios, finales, todos son presenciales. Traten de llegar en horario. ¿Mm? Bueno, la indicación que a nosotros nos dieron es que por lo menos en esta materia son presencial, ¿sí? Después, eh, ahí ustedes, con el resto de los profes, es
Pero bueno, la indicación es presencial. No creo que otros profesores les tomen virtual, pero bueno, ahí cada profesor sabe, ahí no me meto en otras cuestiones, pero la indicación es que todas eh, son presenciales, ¿sí? Eh, esa es la indicación y eso es el formato que la institución prevé. ¿Mm? Eh, Vamos a hacer algunos repasitos ahora de temas. ¿Mm? Claro, lo que se da virtual son las materias, ¿sí? Ahí, cuando tienen clases, por ejemplo, nosotros la semana que viene tenemos el parcial, es presencial. Se toma asistencia ahí en el momento, yo tomo asistencia ahí en el momento y pueden rendir quienes están con regularidad. Ojo, quien está libre no puede rendir los parciales o los finales, o los parciales, ¿no? Em, si ustedes tienen otras materias que son mixtas o lo que sea, bueno, se mantienen el resto de las cursadas. La otra semana, o sea, la semana después del parcial, hay clases normales, ¿sí? Aunque ustedes tengan que rendir otros parciales de otras materias. ¿No? Entonces, eso ténganlo bien presente. Em, Profe, con el tema de los que aprueban y los que no, ¿eso en qué momento se nos avisa? ¿Cómo es el tema? Para bueno, saber, ¿no? las, la forma de aprobación es la siguiente. El parcial se aprueba con 4, ¿sí? Ok. Se promociona con 7. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de estudiante uno. Estudiante A. Saca un 4 en el primer parcial y un 6 en el segundo, va a final. Aprobás la cursada y vas a final. Estudiante B. Se saca un 4 en el primer parcial y un 7 en el segundo, un 9 en el segundo, va a final. Porque para poder promocionar, tenés que sacar 7 o más en los dos. ¿Sí? Ahora, estudiante 3 se saca un 7 en el primer parcial y un 4 en el segundo, a final. Si se saca 8 o 7 en los dos, va a promoción. Ahora, si vos no te sacás 7 en el primero, no vas a recuperatorio. O sea, si vos te sacás un 4 no vas a recuperatorio. No es que vos decís, bueno, lo intento de nuevo a ver si me saco un 7 para promocionar. No, ahí ya perdiste la posibilidad de promocionar. ¿Sí? Recomendación, no dejen las materias si se sacan menos de 7, porque a veces los alumnos dicen, pero yo quiero promocionar, la dejo e intento el año que viene, pero vos no sabes si el año que viene te vas a sacar 7, o sea, continuar, no es la muerte de nadie dar un final, ¿sí? O sea, se aprueba con 4. El 4 es el 60%, no es poca cosa, ¿sí? O sea, para llegar a un 7 tenés que tener como el 80%, no es el 70% de 7. Entonces, eh, porque a veces pasa eso también, que los alumnos dicen, es con lapicera. Sí, 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 se contesta con lapicera, no con lápiz. Así que lleven lapicera, no se acepta con lápiz. Buenísimo, profe. Sí, porque son dudas que por ahí tenemos y no, al no decirla nos quedamos como que el tema de la Más asistencia vale. también suma, profe, de las clases, o sea, cómo venimos. Suma en el sentido de que te mantiene la regularidad, ¿sí? O Ah, sea, sí, en este caso no hay nota de concepto. sí, No es sí. que vos decís, bueno, no, sino que lo que vale para la evaluación es no, todavía no tomé asistencia. Es el parcial. ¿Sí? Lleven hojas porque yo les voy a dictar las preguntas o se las voy a llevar impresas en un papelito, pero ustedes van a tener que tener sus hojas para escribir el examen. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Te pregunten, porque a veces pasa que después van al examen y pasa que gente va sin hojas. Ah, Pero tenés que escribir, ¿no? Porque están acostumbrados a que hay exámenes que son multiple choice, entonces por ahí no necesitan llevar hojas. Entonces, lleven hojas, lleven virome, no se aceptan exámenes en papel,
El recuperatorio es para las personas que reprueban o que están ausentes. Por ejemplo, estudiante X, Juan Pérez, no hay nadie que se llame Juan Pérez, faltó el primer parcial, aprobó el segundo. Ojo, para poder tener chance de recuperar, tenés que tener una evaluación aprobada y la regularidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si un estudiante falta el primer parcial, tiene que aprobar sí o sí el segundo para poder tener chance de dar el recuperatorio. ¿Sí? La nota se sube al guaraní, exacto. Tenemos unos días. Tienen que ir con el DNI. Muy bien, muy buenas las preguntas. Tienen que ir con el DNI a dar exámenes, parciales, todo, porque sobre todo yo a ustedes no los conozco personalmente. Hay algunos estudiantes que yo les veo la cara porque prenden la cámara, pero muchos yo no los conozco. Entonces, siempre eh, traigan, bueno, para borrar ustedes pueden llevar liquid paper, ¿no? Siempre lleven documento cuando van a rendir parcial o recuperatorio, cualquier evaluación, porque cuando entregan el examen me tienen que mostrar el documento, ¿sí? Eso para todos los parciales del instituto, por lo menos, se hace así. ¿M? Lleven virome, el liquid paper, no se aceptan exámenes en lápiz. Obviamente, la copia es, si alguien se copia, se le saca la hoja, le pone un cero. ¿Qué más? Los finales son orales, los parciales son escritos. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Lleguen en horario. Pregunta. Yo ya activé, sí, diga Rubén. ¿Para anotarse en la materia tenemos que anotar en el SIU o ya está todo automático? Directamente nos presenta. Ahora los parciales ya están automáticos. Yo ya subí el parcial, la cosa del parcial. Para los que tienen que pedir certificado para el trabajo, ustedes lo pueden descargar directo desde el SIU. Así que eso ya está subido para que ustedes lo puedan hacer. ¿Mm? Eso pasa en todas las materias, ¿no? ¿Es así? Es así, exacto. Nosotros eh, activamos el parcial para que ustedes con tiempo, yo lo hice hace unos días, eh, ustedes de ahí pueden descargar el certificado para su trabajo. Ustedes hacen el examen, se evalúan en esos días, unos días, una semana más o menos, se suben las notas al guaraní. Una vez que ustedes dan el primer parcial, dan el segundo, si tienen que recuperar, van al día del recuperatorio, si no, si promocionan por promoción directa o por final. Recuerden, se puede recuperar una sola. Se recupera la última semana de clases, que ahí van solamente las personas que tienen que recuperar. ¿Sí? Se recupera, puede ser un parcial, uno solo. Así que, como les digo, si una persona dio mal los dos parciales o faltó a uno, en realidad es lo mismo, faltar o reprobar en el sentido de que hay que ir al recuperatorio y se pierde la posibilidad de promoción. Y tiene las faltas suficientes o la asistencia suficiente, va a recuperatorio. Cuando aprueba el recuperatorio, esperamos que apruebe siempre, va a final. Para el final sí se tienen que anotar. Para los exámenes no, para los parciales no, pero para los finales sí. Pero bueno, eso lo vemos en el momento de que lleguemos ahí, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda puntual o alguna duda que después se quedan entre ustedes con las dudas y no? Profe, yo no terminé de entender si usted va a dictar o nos va a dar una fotocopia con las preguntas. ¿Yo tengo que escribir por encima de la fotocopia o puedo usar mis hojas también? Tienen que usar sus hojas. Em, todavía no lo armé al parcial. Capaz que lo imprimo y lo corto como hacíamos antes en cositos así, ¿no?
Pero bueno, ustedes tienen que llevar hoja y virome. Después yo ahí les firmo la hoja para que no vayan a cambiar una hoja por otra, bueno, no se vayan a copiar, que no vayan a poner este, cosas básicas de un examen, ¿no? Medio a la antigua. ¿Le podemos Hoja, llevar un presente a la profesora? no, no se aceptan presentes, no. Profesora, Este, es todo transparente, no se acepta nada de No, ¿Algún una sagrarismo. broma. una consulta. chocolatito? ¿Le puedo llevar una golosina? Araceli, si Eh, no tenés que sentarte, me siento con vos, Araceli. Profesora, este, consulta. ¿Puede No, un ser hoja chiste. rayada o sí o sí tiene que ser hoja blanca? puede ser hoja rayada, cuadriculada, una hoja para escribir examen, puede ser una hoja rayada, Listo. lo que ustedes quieran, ¿sí? Mientras sea Listo, muchas Profe, una gracias. Una hoja consulta. de Las color. respuestas deberían ser breves y concisas, ¿no? No explayarse mucho. Las respuestas tienen que ser completas, completas y correctas, ¿sí? O sea, Las palabras. tienen que ser completa y correcta, ¿sí? Tiene que estar, responder lo que se les pregunta. Bueno, porque si una vez dicen, pero yo puse poco porque tenía que ser conciso. No, no, tiene que ser correcto y completo. ¿Mm? Profe, ¿tiene que ser técnicas las palabras o puedo hacerlo un Y poquito claro, más? exacto. Dice, si puede llorar. Bueno, bueno, no, son adultos, ¿cómo van a estar llorando en un examen? No. Pero bueno, nada, estudien de la bibliografía. Ahora vamos a hacer algunas, a ver, esperen que vamos a hacer un par de tareas de, este, a ver, si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a Profe, ver. te hago una pregunta. ¿Eh? Con el tema de, por ejemplo, el texto de Hempel, ¿vas a tomar directamente el caso Semmelweis? O sea, preguntando como la historia, digamos, de lo que pasó en las divisiones y eso. Bueno, se les puede preguntar cómo aplica, ¿no? ¿Cómo lo analizarían? Ok, gracias. Ustedes tienen que estudiar lo que vimos y lo que está en la bibliografía, ¿sí? Obviamente estudien de la bibliografía, ¿m? No estudien de las presentaciones. Bueno, vamos a hacer algunas actividades de repaso. ¿M? Acá yo tenemos un jueguito que se llama Kahoot. Como es gratis, tiene un límite de participantes, pero bueno, vamos a tratar de a ver cómo lo armamos. Escaneen este QR y pueden entrar al juego. Bueno, quienes están desde la compu lo pueden escanear por el teléfono. Porque en realidad si necesitas dos, bueno, tenemos Egon, Chávez, Maitena, Milena. Bueno, el resto lo va haciendo desde a ver si tiene la pregunta correcta, la respuesta correcta. Muy bien. Este jueguito, ¿a qué apunta? A que tienen que contestar rápido y correcto. ¿Sí? Entonces, las personas se va haciendo después como una especie de tablero, ¿no? ¿Han jugado alguna vez a esto? Yo No, sí, en la secundaria. Muy bien. Profesora, consulta, ¿se puede jugar en cualquier momento? No, se puede jugar ahora en vivo nada más. Ah, listo. Muy bien. Bueno, vamos a ir. Acá está Daniel, Lucía, Florencia, Iván, Abril, Jean, Fiamma, Lourdes,
ya, Valen. Bueno, muy bien. Ahí arrancamos. Mm. Muy bien. El inductivismo. Elijan la opción correcta, ¿no? Muy bien, 13 correctas. Establecen leyes generales a partir de observaciones, ¿sí? No falsa hipótesis, porque se acuerdan que en la teoría que falsaba las hipótesis era la de Popper, ¿no? Y tampoco considera que las teorías rivales son las mejores. Muy bien, ahí, vamos a bajar aquí. Muy bien. ¿Cómo vamos el tanteador? Jean Flores, primera, muy bien. Morena, segunda. Martina, tercera. Lucía, cuarta. Brisa, quinta. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Hmm, Falso. Acuérdense que Kuhn decía que en un periodo de ciencia normal no pueden coexistir dos paradigmas. ¿Sí? 13 correctas, 8 errores. Muy bien. Jean, primera, muy bien. Morena, segunda. Brisa, tercera. Araceli, cuarta. Martina, quinta. Muy bien. Las chicas a full. Eh, Sube 4 lugares Florencia. Muy bien. La siguiente. El periodo de presciencia se caracteriza por... Bueno, acá hay más errores, ¿eh? Si es presciencia, todavía no hay un acuerdo entre la comunidad científica. Entonces es la coexistencia de distintas escuelas de pensamiento, ¿sí? Hubo mayoría correctas, pero bueno, hubo algunos errores. Poner en cuestión el ingenio de los científicos, necesariamente, ¿no? Lo que dice Kuhn es que en este periodo todavía no hay un acuerdo, ¿sí? Muy bien, Araceli primera, muy bien, Martina segunda, Iván tercero, Florencia cuarta, Chávez quinta o quinto, no sé si es Gonzalo. Sube 5 lugares Lourdes, muy bien. Siguiente, las anomalías. Muy bien, son problemas que no pueden ser resueltos por el paradigma vigente. No son fallas en el sistema científico, ni tampoco son parte del periodo de la ciencia normal. Muy bien. Araceli primera, muy bien. Martina segunda. Gonzalo tercero. Iván Morena. Muy bien. Sube 3 lugares. Rev. Agostina. Muy bien. Una revolución científica se da cuando.
Bien, cuando una parte de la comunidad científica abandona el paradigma anterior. Ahí se da la revolución. Muy bien. ¿Cómo va el marcador? Toledo, Araceli primera, muy bien. Martina segunda, Morena tercera, Jean cuarta e Iván quinto. Una ronda difícil. Cuatro participantes perdieron una racha de respuestas de cuatro. ¿Verdadero o falso? Kuhn sostiene que los paradigmas rivales son inconmensurables. ¿Eso es verdad o no? Muy bien, es verdadero. ¿Sí? ¿Recuerdan que dice que son inconmensurables? Muy bien. Tenemos Martina primera, Morena segunda, Jean Flores en tercer lugar, Iván Toledo. Muy bien. Cuatro participantes han alcanzado una racha de respuestas de tres. Muy bien. ¿Verdadero o falso? El falsacionismo postula que la observación está guiada por la teoría. Es verdadero, ¿sí? La observación está guiada por la teoría. Mitad, mitad casi, ¿eh? Bueno, Morena primera, muy bien. Después Iván, Araceli, Martina, Chávez, Brisa, ese es el escalador más alto. Muy bien. Un paradigma funciona como una matriz disciplinar porque pone compromisos entre la comunidad científica. ¿Sí? Por eso es una matriz disciplinar. Muy bien. Tercer lugar, Iván. Muy bien. Morena, segundo. Martina, en primer lugar. Muy bien. Toledo y Chávez entre cuarto y el quinto. Muy bien. Vamos a ver cuáles fueron los errores. Bueno, solicitar opiniones. Ahí. Si les parece que les gustó y si lo recomiendan. Ahí. Vamos a verle el resumen. Bueno, preguntas difíciles. La de paradigma, esa resultó la más difícil, pero muy bien, bien jugado, ¿no? 49% de respuestas correctas. Está muy bien. Esperen que vamos a buscar otro. Tengo otro por acá. Esperen. Resultados, salir. Acá. Vamos a poner este más arriba, tuki. A ver, acá atrás. Acá está. A ver. Eh, Acá tenemos uno que tiene preguntas, algunas de las cosas que vimos, no todas, pero vamos a... las que no vimos las pasamos de largo. Bueno, ahí también tienen, escanean ahí el QR, Iván, Guadalupe, Brisa, Brandon, Maitena, Lucía, Chávez,
Magalí, Segovia. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Muy bien, conocimiento adquirido en la vida cotidiana. Muy bien, ahí tenemos 16 correctas. Brisa primera, Shin segunda, Araceli tercero, Morena y Gonza. Muy bien. La ciencia se sustenta en demostraciones y evidencias, ¿sí? No son valoraciones, en el sentido de que no son eh, opiniones, ¿sí? Tampoco es el conocimiento de la vida cotidiana, es de las demostraciones. Jean, primer lugar, Araceli, Guadalupe, Morena, Rubén. Lucía es el escalador más alto. Saber vulgar es objetivo, es subjetivo, muy bien, ¿sí? No es objetivo, no es sistemático y no es intencional tampoco, muy bien. Jean, a ver, primera, Araceli, Rubén, Guadalupe, Morena. Maiten es el escalador más alto, muy bien. ¿Verdadero o falso? La ciencia no tiene supuestos. ¿Eso es verdadero o es falso? Hmm, Es falso. La ciencia es un saber con supuestos. Muy bien. Sí, tenemos Jean Flores, Araceli, Guadalupe, Rubén y Morena. Muy bien, Jean tiene la racha de 4 respuestas correctas seguidas. La filosofía de la ciencia analiza los supuestos de la ciencia. ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero. Muy bien. Tenemos Jean Flores, Rubén, Araceli, Morena, Iván. Muy bien, Valentín es el escalador más alto. El proceso de... Ah, no, esta no porque no lo vimos. Vamos a omitir. Siguiente. A ver, esta... No, esta tampoco, porque no lo vimos. Siguiente. No. Esta tampoco, porque no lo vimos. No. Y esta tampoco. Vamos directo. Acá, la tarea de la ciencia moderna es estudiar las relaciones entre objetos y sus propiedades, ¿sí? No es identificar la esencia de los fenómenos, porque eso sería filosofía, no es estudiar el origen y la naturaleza de las creencias, y no es vincular los procesos observables con fenómenos divinos. Muy bien.
Muy bien. Vamos a ver el podio. Morena, tercera, muy bien. Segundo lugar, Jean, muy bien. Primer lugar, Rubén, muy bien. Iván y Araceli, cuarto y quinto lugar. Muy bien. Resumen, excelente. Bueno, esta no la hicieron porque yo les dije que no la hicieron. Así que ahí, bueno, muy bien. Bueno, vamos a cerrar. A ver si tengo alguna otra. Pero no, con esta están. Repaso. ¿Este para qué es? A ver, ¿para qué es? Ahí no, no, no. Puse repaso, pero no puse de qué. Bueno, no está muy claro esto. No, estos son de otras cosas. Bueno, muy bien. Después les voy a armar para el segundo parcial, ¿no? Bueno, alguna duda medio existencial para el parcial. Todos saben los temas que entran, la modalidad en que se va a tomar. Ahora les voy a tomar asistencia. Estudien de la bibliografía, tomen en cuenta las guías de preguntas para repasar, para estudiar, ¿sí? Bueno, los temas que vimos, ¿sí? Acá tienen en la comisión 8, acá está, vimos. Esperen que lo vamos a... lo vamos a compartir. Acá tenemos los temas que entran, ¿sí? Acá tenemos lo que vimos, vos, yo, la ciencia, el texto de Hempel, ahí acá hay unas preguntas de Hempel, tenemos la presentación de lo que vimos de Hempel en la primera clase, después trabajamos con el inductivismo, acá tienen un video, después trabajamos el caso Semmelweis, después vimos inductivismo, falsacionismo, después vimos, bueno, falsacionismo, Popper, todo eso. Ahora vamos a tomar asistencia. Después vimos el caso Semmelweis. Acá tienen ejercicios de apoyo para Popper, un video sobre falsacionismo. Después vimos Thomas Kuhn. Y después hoy vimos la ciencia, tipos de conocimiento, qué es la ciencia. ¿Sí? Son todos los temas que tienen activados en el campus. Yo también para que no se confundan, les puse como que no se vieran el resto de los temas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Cosa de que no se confundan. Por ahí si hay alguien que por ahí no sé, o faltó a clase o lo que sea, tiene activado todo lo que entra en el parcial. Bueno, esperen que ahora tomo asistencia, porque si dan el presente por el chat, es un poco caótico después eh, tomar el presente, ¿sí? Bueno, si no tienen más dudas, ahí tomamos asistencia y ya vamos terminando. Muy bien. No, estoy en otro, a ver. User. Acá está. Estamos ahí. Recuerden que para el examen hay una tolerancia de 15 minutos, ¿sí? Entonces, lleguen a horario. Son 15 minutos
y si no, cuando entrega el primero, ¿sí? O sea, no se puede llegar al examen media hora tarde, ¿m? Porque ya no pueden entrar. Bueno, vamos a tomar asistencia.